Belén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Iván, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Hoy tenemos un tema que me hace especial ilusión. Los niños del sonido nunca nos han hablado de él y me hace especial ilusión. Genial, genial. Bueno, pues nada, gracias a todos por estar ahí, escuchándonos. Estamos con un nuevo episodio de nuestro podcast de la sabiduría de las líneas del tiempo y hoy pues vamos a hablar de la maldad. De la maldad, de aquellos que ejercen ese papel pues de malos. Y bueno, como acabo de decir, es un tema que a mí me apetece mucho escuchar, pero los señores de sonido siempre lo han tenido pues como un poco apartado, en un cajón desastre. Lo han guardado ahí, yo siempre le he preguntado por esta situación y ellos pues siempre lo han ido posponiendo un poquito y parece que ha llegado el momento de que nos puedan contar y profundizar un poquito más en ese aspecto que todos vemos en nuestro día a día. Las películas, bueno, pues es un foco inagotable de ver eso, pero claro, la realidad casi siempre supera la ficción, entonces bueno, pues vemos casi más maldad en el día a día que en las películas. Ahora estamos, bueno, pues como todos sabéis, experimentando esa nefasta guerra en la zona de Oriente Medio y bueno, pues más y más cositas que podíamos añadir a esa lista. Entonces bueno, voy a ir dando paso ya a María Belén para a ver qué nos comentan los señores del sonido y vamos profundizando un poquito más. Bueno, dice que, bueno, paz y amor, sobre todo paz. Paz a su hermoso planeta. Paz, paz. Es que, Iván, es un tema que cuando nosotros empezamos a hablar sobre ese tema, lo que se crea es como mucha división, mucha polaridad, ¿no? Porque los malos tienen que existir a la fuerza, según ustedes, ¿vale? Y nosotros no creemos en los malos, creemos en lo que hacen ustedes para crear lo que ustedes llaman maldad, que sería separación. Para dar un poco de visión, es verdad que no nos gusta hablar desde un aspecto como muy metafísico, porque pueden entrar ustedes en creencias. Y nosotros, nuestra pretensión como instructores de quinta dimensión, no es entrar en creencias, sino establecer que ustedes establezcan sus propios criterios, basados realmente en sus experiencias, en esa iluminación del personaje del que tanto hablamos, ese yo soy, ¿no? Que ese yo soy neutro, que solamente no entiende de ninguna filosofía, de ninguna religión, solamente iluminar realmente al personaje para que ese personaje actúe, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces el personaje va por su cuenta porque ustedes no activan esa conciencia. En un principio, cuando ustedes entiendan todo el propósito del planeta como un juego, como un experimento, por supuesto controlado, no como muñecos, como algunos de ustedes se atreven a decir, ¿no? Es muy normal, entonces somos marionetas. No, no son marionetas de ninguna de las maneras. Simplemente son seres, personas de mucho amor que decidieron experimentar esa bajada de conciencia, ustedes, para que pudieran establecerse ese personaje. Este personaje empieza, pues, primeramente se empezó este proyecto con las guerras, como ya hemos hablado, cósmicas, y con los personajes de Lucifer y Merlín. Entonces, Luzbel, ¿no? Luzbel simbolizaría la parte mental de ustedes y Merlín ese aspecto emocional que todo tienen ustedes realmente. Esas dos partes están en ustedes, esas partes en conflicto. Para no alargarnos más en toda esta situación abstracta, les diremos que actualmente el malo que encarnó el papel de Lucifer ya no alimenta su planeta, porque es el que, digamos, esa esencia mantenía, digamos, la división en el planeta porque era todavía su cometido. Quien hable ahora mismo, Lucifer, lo que en esa, cuando ustedes han transformado por ese avance de la conciencia, hay una fusión importante entre Lucifer y Merlín. Entonces, Lucifer no es Lucifer, es Luzbel, y sigue siendo ese Luzbel tan poderoso, y realmente Merlín en ese papel, en ese posicionamiento.
ambos se unen. Por eso hablamos tanto ahora mismo en todas las formaciones de esa parte, digamos, emocional y mental enganchada realmente al corazón, el que todo entra en un conjunto, en una unidad. ¿Por qué en estos momentos se produce esa fusión? Para que ustedes puedan ascender, puedan elevar conciencia desde la unidad, desde un vínculo en común, desde una frecuencia vibracional unida, que es lo que se trata, pues eso, en ese encofrado de quinta dimensión. Entonces, no se empeñen ahora mismo en mostrar lo separado, lo que ahora mismo, gracias a esa conciencia planetaria, está realmente unida. Eso por una parte es importante. ¿Por qué en esta situación? Porque esta situación era importante darle y comprenderla para que los malos ya no son malos en este momento porque además no están potenciados, pero sí que ahora tienen que tener especialmente comprensión desde la unidad para esa grieta que vamos a seguir habiendo, de esa grieta en la cuarta dimensión, porque es todo lo que está pasando en su planeta. Situaciones que no se han resuelto anteriormente, que estaban en una bolsa, como ustedes hacen habitualmente con sus cositas, las odian, las ponen en una bolsa y el personaje sigue adelante, ¿no? Entonces, con la irrupción, digamos, de esa tercera, de esa cuarta dimensión, lo que les viene a recordar todo lo que no han trabajado, digamos, desde el yo soy en estos momentos, ¿vale? Y entonces, cuando usted habla del Extremo Oriente, pues hablamos del Extremo Oriente, hablamos de todas esas cuestiones que quedaron en esa conquista de esa Hispanoamérica, esa situación que también anda, de toda esa situación de conflicto en África cuando son los blancos, los negros los que están, digamos, haciendo esas matanzas a los blancos, y hablamos de tantas y tantas y tantas cosas, de esas enfermedades, de esa invasión que también está habiendo, esas invasiones de especie, ¿no? Por esa manera de evadir, de invadir, siempre de conquista, ¿no? Y entonces ustedes hablan ahora mismo de malos y de buenos. Y entonces nosotros decimos, no, aquí todos están ustedes en el mismo papel, están realmente, todos son malos y todos son buenos. ¿El personaje realmente es malo? No es malo el personaje. El personaje es como una marioneta que se deja gobernar y que entra en creencias, porque esas creencias le va a garantizar la permanencia o el bienestar económico o esa confianza a veces en las religiones o esa actitud de servir, no de servicio, de amor, sino de sirviente. Entonces, todo da lo mismo, todo a cambio de sobrevivir, de estar en el planeta, da lo mismo y de ser cómodo, ¿no? Todos tienen ese personaje. Entonces, ese personaje realmente simboliza para muchos de ustedes ese mal, porque se mueven las creencias, que no es cierto, es la creencia que ustedes tienen. Pero todos tienen ustedes, entonces todos son, digamos, tienen ese mal. Insistimos que no existe, pero es el automático. Y después tienen esa situación que empieza a resurgir con fuerza, porque cuando en los planos superiores, digamos, ese Luzbel y ese Merlín se juntan realmente, esa parte emocional y mental, les está dando realmente ese impulso, están creando esa plataforma para su propio ascenso, la unión, la unión. Esa unión empieza desde esa iluminación que cada vez es más fácil, de esa conciencia, o el Pepito Grillo de Pinocho, ¿no? Que dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? Hay una permanencia realmente sin religión, ¿qué es lo que quieras? No puedes ser tú, porque cuando hay una guerra, todos entran en guerra porque todos son uno. Cuando hay una persona que pasa hambre, ustedes. Y esa situación cada vez se está extendiendo más, cada vez se está extendiendo más. Antes veían realmente a los africanos como si estuvieran, ustedes están muy cerquita, o lo que pasaba. Y era realmente, lo están sufriendo ustedes, y están sufriendo mucho realmente el miedo. Cuando ustedes saben que realmente son parte del propósito del planeta Tierra, el propósito del planeta Tierra es que cada uno de ustedes tome conciencia realmente de lo que son, conciencia de lo que son, su responsabilidad y su papel.
Por eso los malos, cuando se dicen que hay como una extinción, una extinción que es real, sobre todo no con el hermano COVID, sino muchas veces las consecuencias que está habiendo con el COVID, muchas enfermedades, mucho cáncer, mucha situación realmente, cifras realmente que no se dan a conocer, porque reconocerlas sería muchas veces reconocer que no es así tampoco el fracaso muy bien de su ciencia, de la ciencia, de todas esas situaciones que ustedes químicamente se pusieron, sin tener en cuenta la frecuencia vibracional, Entonces, toda esa situación de esos despertadores de los que hablamos, de esas personas que vinieron para despertar, para hacer el papel, para que ustedes despertasen. ¿Qué ocurre cuando por la mañana les despiertan, ¿no? Y empiezan un nuevo día y tienen la posibilidad realmente de un nuevo día? Pues esos despertadores, como ustedes ya han visto un nuevo día y han descubierto realmente su poder y realmente toda esa situación de que cada uno ha hecho el papel que le correspondía, siempre a favor del otro. Cuando ustedes eligen el papel de malos, siempre realmente obedece a pactos para que ustedes se puedan lucir, para que ustedes saber que hay una reacción ante las guerras que hay. ¿Se vuelven o realmente empiezan? Cuando ustedes se polarizan y dicen, no, a favor de uno, a favor de otro, flaco favor están haciendo, están creando esa polaridad, están creando un conflicto. Pero cuando ustedes miran la inutilidad realmente de esa situación, en realidad que son creencias, que no están defendiendo nada, porque todo en el planeta es momentáneo. Su vida es muy corta. Es verdad que en el proceso de reencarnación ustedes tienen un lapsus de tiempo indefinido, porque no hay tiempo, en los que ustedes se vuelven realmente a preparar. Pero su vida es muy poca, es muy corta realmente para no valorarlo, para no valorar lo que es la naturaleza, lo que es la familia, lo que es realmente pues el amor, lo que es realmente es muy corta y realmente transmiten estos valores siempre desde la división de buenos y malos. Aquí no hay buenos y malos. Aquí no hay buenos ni malos. Son los papeles que ustedes determinan realmente de hacer y que los malos son menos malos cuando ustedes les reconocen el papel. Eso es importantísimo porque no polariza, les reconoce realmente la labor, reconocen el dolor, reconocen las circunstancias que les ha llevado a esas circunstancias. Entonces, nuestra resistencia a hablar de malos es esa situación. Ni existe la muerte, ni existen los malos. Existen los papeles que ustedes ejercen para hacer de malos, como en sus películas. Pero los protagonistas de las películas saben de qué se nutre y van de los buenos. Ustedes vieran las películas, si no hay argumento, ustedes dicen, este es bueno y este es malo. Y entonces el protagonista, que es el bueno, se lleva los Oscar y se lleva, porque todos se ponen ahí a favor del bueno, pero es para que se luzca el bueno, porque en realidad el papelón que tiene lo hace el que hace el malo. Y eso es real. A mí me gustan especialmente los malos en las películas. Es una cosa particular mía. Por ejemplo, siempre soy mucho de Star Wars y siempre me gustó pues el papel de Kylo Ren en las nuevas generaciones o el de Darth Vader en las anteriores. Porque realmente el malo, el que ejerce ese papel, ha llegado a esa posición de alguna manera. Y lo más bonito es ver cómo el malo que ha llegado a esa posición es capaz también de salir de esa posición. Pues a mí siempre me ha encantado esa situación. Siempre es algo que me ha encantado que los personajes evolucionasen. Y muchas veces el papel del personaje bueno no hay evolución. Dentro de la película y el papel del personaje malo hay una evolución extraordinaria. Como me ha gustado, por ejemplo, mucho Kylo Ren en esta última versión de Star Wars. Y como hablo de Star Wars, puedo hablar de otras películas. Es una de las cosas que más me gustan. No me gustan las películas de violencia por violencia, sino que el malo realmente tenga una evolución o que el bueno también tenga una evolución, que realmente los personajes pueden evolucionar. El problema de los malos, o como nosotros lo vemos, está muy asociado a los actos. Desde nuestra posición juzgamos ya qué actos son lícitos o qué actos son ilícitos, y sobre todo los actos de cuando se atenta contra la individualidad o la vida de las otras personas.
cuando se atenta contra la vida o la individualidad de las otras personas, empezamos ya a catalogar que son malos. Y si ya, bueno, pues lo llevan por defecto y lo convierten en algo de serie, pues entonces todavía son más malos entre los malos. Ya pueda ser de asesinos en serie o ya pueda ser pues de aquellos que dominan o que manejan el planeta para sus propios intereses. Y eso podríamos decir que son unos malos. Pero cuando nos observamos a nosotros mismos, no decimos que una persona pues que se está destruyendo internamente sea mala, por ejemplo. Cuando alguien pues se hunde en sus propias estructuras o sus propias miserias, en dejar que los pensamientos repetitivos o el personaje consuma a esa persona, no solemos decir que esa persona es mala. Curiosamente, solemos apiadarnos de esa persona. Y ahí tiene un poco que ver el tema de los actos y lo que nosotros somos capaces de ver exteriormente. Pero realmente es un poco lo mismo, porque realmente es el personaje el que autodestruye, se autodestruye a sí mismo, porque no es capaz de lograr esa conexión con el ser, con el yo soy, y acaba autodestruyéndose a sí mismo. Recuerdo la película de Ono Solar, de Chico Xavier, de la canalización de Chico Xavier, que el protagonista de la película se moría y acababa en la película era el purgatorio, y le gritaban que era un suicida, y él decía que él no se había suicidado, y claro, se había pues inmolado por dentro, por decirlo de alguna manera. Le llamaban suicida porque él había acabado con su propia vida, con sus propios pensamientos, con sus propias creencias, con sus propios actos, con todo lo que hacía en cada uno de sus días. Y por eso decía que hay una diferencia a la hora de contemplar los buenos y los malos dependiendo de los actos. Cuando los actos son exteriores y atacan a la existencia de otra persona, ahí sí que están más catalogados los malos. Y cuando ataca hacia nosotros mismos, pues no vemos esa circunstancia de la misma manera. Y en ambos casos es el personaje, es lo que decían los señores de sonido, es el personaje que está ejerciendo un papel, cuando muchas veces ese papel se elige previamente, y otras veces pues nosotros permitimos, en base a nuestra inacción, desde el yo soy y desde el ser, que el personaje ejerza ese papel y que ocupe ese lugar. ¿Y por qué estamos hablando de buenos y malos? Bueno, pues porque realmente es muy interesante darle esa comprensión, darle esa visión un poco diferente a lo que solemos ver normalmente a los malos. Los malos los vemos, los catalogamos, tienen su lugar y hay que exterminarlos, hay que acabar con ellos. Bueno, pasa un poco lo mismo cuando nos hacemos a nosotros mismos. Queremos exterminar nuestros propios pensamientos, queremos exterminar nuestras propias creencias, nuestras propias ideas, y atacamos con todo a esas estructuras que realmente nosotros consideramos que no son dignas de que sigan existiendo dentro de nosotros, y eso acaba inmolándonos a nosotros mismos por dentro, porque no somos capaces de abrazar esa circunstancia, no desde el amor, sino desde la paz, desde la comprensión, desde el entendimiento. Y eso es lo mismo que sucede fuera. Yo entiendo perfectamente y lo comparto, que sea difícil y duro observar las circunstancias y que eso no nos mueva emocionalmente, igual que cuando nos pasa a nosotros internamente. Pero fíjese, usted ha dicho algo como muy importante, es que nosotras sepamos, en su planeta se suicidan todos, porque da lo mismo en el bando que se crean estar, porque todos son uno. Y probablemente todos se suicidan con sus creencias, se suicidan se suicidan con sus propios tóxicos, se suicidan, porque si no el cuerpo humano estaría, digamos, se iría, lógicamente, pero no existiría en realidad la enfermedad, porque la enfermedad lo generan ustedes siempre. Entonces, el suicidio es algo que todos lo hacen. Y hablamos de todos, porque prácticamente todos son, digamos, un número que son muy amigos de porcentajes muy poquitos realmente los que no entran en el juego del suicidio cada vez un poquito más tiempo. Y luego nuestra reflexión realmente a su planeta sería ¿quién son los buenos y quién son los malos? Verán ustedes, los buenos son aquellos que tienen éxito,
que tienen éxito, que tienen dinero, que guardan una posición realmente dependiendo de la moda, ¿vale? Esos son los buenos realmente para ustedes, ¿vale? Y a partir de ahí, todas las personas quieren ser realmente esos buenos, ¿vale? Esos buenos que a veces están marcados por eso, por cómo consiguen las materias primas, cómo se comportan con sus trabajadores, cómo manejan la bolsa, cómo manejan las farmacéuticas, cómo manejan, pero son los buenos, porque ustedes como sirvientes, que eso viene mucho también de Atlantia, como son sirvientes realmente, pues ustedes bien para que el personaje se acople a esa situación. Y esa situación marca modas, además, mientras que antes era, por ejemplo, lo católico o lo cristiano era tener una pareja. Cuando esas personas dicen, no, ya hay una pareja porque ya no quiero tener amantes, entonces realmente lo que se hace es admitir puertas de salida realmente importantes. Y entonces ya empieza a haber esa liberación, pero la liberación no viene de la conciencia, Iván, no viene de la conciencia habitualmente, ahora un poquito más, sino vienen de las creencias y vienen con las creencias de que esto es bueno, y entonces juegan el papel de buenos. Y el papel de malos habitualmente son aquellos que existen las consecuencias, digamos, habitualmente de los buenos. Cuando realmente no hay trabajo, cuando no hay una ley de suelo en las que hay unos abusos, en los que hay unas fronteras en las que estos países son pobres, en los que hay racismo, en la situación, esos son los malos, porque se saltan las reglas de los buenos, que son los que imponen realmente las condiciones. Entonces todo se basa en una desigualdad y en unas creencias. Entonces nosotros dudamos mucho, no creemos en los papeles, creemos en la obra de teatro, el papel que ustedes han elegido, pero desde sus creencias, desde las creencias del planeta, nosotros dudamos mucho de las creencias que tienen ustedes, de quién son los buenos y quién son los malos. Ponemos las causas y las consecuencias realmente que pagan. Las causas ya lo sabemos, el poder, el dinero, el control y demás, las consecuencias realmente, luego aquellos que luchan por tener esa situación, los atlantes realmente o el pueblo que llegó realmente a ser el agraciado de los atlantes, el señor o digamos al servicio de quien mantiene realmente esas estructuras de poder, esas estructuras digamos apoyan esos niveles de conciencia que no está en la conciencia porque saben realmente que unos se queman todos realmente. Y luego las consecuencias a esos abusos. Lo que pasa es que están basadas en las derrotas, en la confrontación, en vez de, que es la propuesta de la quinta dimensión, en integrar esos niveles de conciencia en las que ustedes, pues empiezan un poco a liberarse a través de la conciencia, iluminar ese personaje que es en lo que están realmente ustedes, sin entrar en creencias, que eso realmente es lo que nosotros decimos continuamente. No crean realmente en nada, sino que ilumínense ustedes con sus propias propuestas, que la vida es suya, es de ustedes realmente, y que el papel que ustedes han decidido, digamos, representar, que sea desde ese yo soy, desde esa conciencia, no desde el personaje, conquistar que la tierra nunca ha sido de ustedes, ni serán de ustedes nunca. La vida es eterna realmente, solamente es un rato lo que están aquí. Entonces, ¿para qué sirve? Nosotros no entendemos realmente, entendemos el juego y el propósito, pero necesitamos que ustedes hagan esos niveles de conciencia para que empiecen a comprender y a entender su maravillosa vida de otra manera, y más insistimos en estos momentos. A nivel de creencias, por ejemplo, tiene reflejado en los 10 mandamientos, no matarás. Uno de los... es diferente que tú, por ejemplo, asesines a alguien directamente, tú, que, como decían antes, pues con las farmacéuticas que saquen X medicamentos y con el tema de los opiáceos, pues como Estados Unidos mueran X millones de personas. Pero a nivel del observador, a nivel del personaje que observa, es diferente. Una persona que sea asesino en serie y que haya matado a 10, 15 personas,
es una persona extremadamente malvada porque ha sido la persona directamente lo que lo ha hecho, y cuando hablamos de corporaciones o hablamos de estas grandes estructuras como lo que está pasando ahora en Oriente Medio, de que se están asesinando y muriendo allí un montón de niños, mujeres y demás, en ambos bandos, el concepto es diferente. A nivel de la sociedad, la perspectiva se ve diferente. Cuando es como una especie de colectivo y no hay nadie detrás a quien poner el dedo, que cuando es una persona directamente a la que tú puedes señalar. El concepto a nivel social cambia, y la maldad es diferente. Como si cuando estuviese englobada dentro de un colectivo, como hay muchos, generase duda, y que cuando es solo una persona es mucho más sencillo a nivel de sociedad señalar la maldad que cuando es de otra forma. Pero fíjese usted que también, también es un poquito también de conciencia. Vamos a ver. Sabemos que esos trabajos son fuertes, son duros, ¿no? Son fuertes de asumir desde la conciencia de ustedes, ¿no? Pero una persona, un violador o un asesino en serie puede terminar la vida de 20 personas. Muy llamativo, pero 20 personas. Y realmente ustedes, las personas que ejercen el poder, ¿cuántas personas están matando? ¿Cuántas personas están matando? Después, cuando ya empiezan los juicios, empiezan, bueno, sí, crímenes contra la humanidad y demás. Pero bueno, eso cuando son los perdedores, cuando ya los perdedores tienen que ser juzgados, ¿vale? Pero ¿cuántas personas realmente? Entonces, no tiene sentido realmente la moralidad de ustedes. Y habitualmente esos violadores o esos asesinos realmente en series, lo que suelen tener, no hablamos de todos, pero hablamos la mayoría de las veces tienen un problema mental. Y ese problema mental ha sido gestado también realmente por ustedes, porque son personas excluidas o con maltratos o con situaciones, que también sería una manera de reclamar conciencia. Es una manera de reclamar conciencia. Pero esas situaciones son, porque claro, los buenos, los que ocupan el papel de buenos, pues tienen que tener realmente alguna situación, igual que cuando ocurre algo en su planeta. Pues ¿qué hacen? Ponen realmente un partido de fútbol fenomenal para que todos ya se olviden, o dan una noticia fuera para que sea más importante realmente que lo que está ocurriendo. Entonces, es la situación, es como a ustedes realmente se les entretiene, mientras que si ustedes tienen esa conciencia de ustedes como individuos, de ustedes como seres, ya sería otra cosa, porque no entrarían, verían la perspectiva realmente del juego, entenderían el juego y no entrarían en él, lógicamente, entrarían en su propio proceso interno. Pero en este momento, cuando se pide que se active más la conciencia, no es ponerse a favor de unos y otros. Y cuando estamos hablando de las industrias farmacéuticas, de los que tienen, digamos, el poder, sobre todo el poder económico, ¿no? No estamos diciendo que digamos, que sean buenos ni malos, sino que sigan ustedes cómo se maneja realmente el juego en su planeta, quién es bueno y quién es malo. Quién es bueno y quién es malo, y entran en creencias y juzgan realmente a la persona, porque claro, es un fracasado, la persona que está en el paro, la persona que no tiene para mantener a sus hijos, la persona, esos son los malos. Bueno, vamos a determinar quién lleva realmente a todo eso, pero tienen que lavar, digamos, la conciencia de alguna manera, tienen que echar la culpa cuando tiene menos consecuencias, cuando se echa la culpa a los de abajo, a la base. La base siempre se sustenta, no por la conciencia, vale. Cuando esa base de conciencia empiece a moverse, verán ustedes como todas las estructuras se mueven, se transforman sin caerse, porque en el momento que se caigan, ya tienen preparados los conflictos. La verdad es que nos hemos metido en un tema delicado. Es un tema delicado porque mueve mucho. Claro, pero claro, pues por eso nosotros, cuando ustedes nos pedían que hablásemos del tema, nosotros decíamos quieto, porque cuando ustedes lo interpretan,
Entonces va a haber gente que diga, lo ves, las farmacéuticas, ven las personas, la banca y demás. Y es que nosotros no decimos, todo está perfecto y todo está bien, porque es, digamos, las bases en las que se mueve realmente el experimento en las bibliotecas vivientes que están ustedes experimentando. Pero para que esa situación se una, se aúna y lo aúna la conciencia. Pasa que cuesta mucho para cuando empiezas estos procesos, cuando iniciamos todo este proceso de iluminar el personaje, de iluminar todos nuestros aspectos, de conectarnos con nuestra multidimensionalidad, el concepto que tenemos a nivel mental no se parece en nada a lo que, por lo menos en mi caso, a lo que realmente luego te vas encontrando. Te vas dando cuenta de que hay mucha comprensión, que hay mucha conciencia, que hay muchos aspectos que, como fueron las guerras galácticas de Star Wars, o sea, que ya sucedió, que ya pasó y se nos escapa. Tenemos el concepto muy de la Iglesia de, bueno, pues vamos a ir todos a un lugar donde es todo utópico y ya está. Y es muy complicado entender que si existe una persona que es asesino en serie y que va a asesinar a 20 personas porque tiene un problema mental o la circunstancia que le haya tocado vivir, pues que haya 20 personas que estén dispuestas a ejercer ese papel. O sea, es incomprensible muchas veces para nosotros, o que pues si va a haber, pues como hubo en su momento los campos de concentración, pues que haya X personas que hayan venido con ese propósito a ejercer ese papel. También como era difícil para mí entender que yo había ejercido el papel de enterrador en la época de la peste y que enterraba vivos o muertos y lo que encontrara, y lo vi. O sea, fue una escena que vimos en aquella iniciación. Entonces es muy complicado realmente entender eso, porque estamos muy marcados por el bien y el mal, estamos muy marcados por esa circunstancia de la dualidad, y nos cuesta realmente ver las situaciones desde la neutralidad. Al final queremos posicionarnos, necesitamos posicionarnos, es parte del personaje, esa necesidad de posicionarse. Y cuando la gente se pregunta ya, ¿pero por qué una corporación quiere más? Porque una persona con poder, ¿qué quiere? Más poder. O sea, se siempre quiere más de lo mismo. Lo decía muy bien el oráculo en Matrix, siempre quieren más poder. No podemos evitar eso. Entonces nosotros también no podemos evitar no posicionarnos. Entonces necesitamos juzgar, necesitamos incidir en esa circunstancia, necesitamos decir que quiénes son los buenos y los malos y si yo estoy colocado en el bando correcto de la pelea. Y realmente no existen los bandos correctos. Realmente, pues, hay circunstancias que se dan, las circunstancias que se dan pues tienen todo una comprensión que está basada en las leyes, una causa y efecto, una ley del mentalismo, una vibración, un ritmo, una polaridad, tiene toda una comprensión y te vas dando cuenta y vas entendiendo por qué acabamos donde acabamos y por qué las cosas suceden como suceden. Pero es complicado escapar de esa circunstancia. Entonces yo este podcast realmente quería hacerlo, pues el motivo por el cual quería hacerlo era por esto, porque yo realmente ya sabía por dónde iban los señores de sonido, porque los he escuchado muchísimas veces y ya sabía que iban a ir por ahí. Ya sé que pues a lo mejor el podcast que estamos haciendo puede levantar ampollas, habrá mucha gente que a lo mejor diga, bueno, pues voy a dejar de seguir a María Belén y a Iván porque estas cosas que están diciendo son unas auténticas chorradas, pero la única manera de que nosotros podamos hacer ese trabajo que todos buscamos y anhelamos hacia la iluminación nuestra del personaje y la iluminación de la humanidad siempre va a nacer desde la paz. Lo veníamos hablando antes de este podcast, siempre va a nacer desde la paz y después de la paz pues vamos al amor incondicional. Y la forma de que todas estas cosas lleguen a su fin o vayan llegando a su fin es intentar darle una comprensión, darle un entendimiento y que nosotros internamente estemos en paz con esta comprensión, no con lo que está sucediendo fuera. Lo que está sucediendo fuera no vamos a poder evitarlo, nosotros a título individual. Pero si conseguimos estar en paz con lo que nosotros estamos viendo y con todas esas circunstancias, pues entonces vamos generando esa base de quinta dimensión, ese encofrado que va permitiendo que más gente se suba a esta circunstancia y que todos esos movimientos, todas esas cosas que nosotros ahora mismo desde el personaje catalogamos como malas, pues vayan trascendiendo, vayamos encontrando ese punto de equilibrio
y no tengamos que polarizarnos tanto y que todo eso no nos lleve a toda esta situación de conflicto que se vive tanto externamente como vivimos nosotros internamente. Porque cuando yo observo una circunstancia, si eso me mueve mucho, mucho, mucho internamente y me saca completamente de franja, no voy a querer sentirme así. Entonces, como no voy a querer sentirme así, lo que voy a hacer es posicionarme en algún sitio. Y normalmente me voy a posicionar en el lado donde no me duela, donde no sufra. Pues claro, cuando ya me posiciono y cuando ya juzgo esa situación, yo internamente ya lo que hago es ya no estar en paz conmigo mismo, porque lo que ya es evitado, esa emoción interna. Y ya me he posicionado, y al mismo tiempo que me posiciono va a haber mucha gente que se posiciona ahí, y va a haber otra gente que se posicione en otro lugar. Porque habrá gente que posicionarse en ese lugar les permita estar tranquilos y gente que posicionándose en el otro les permita estar tranquilos. Pero ninguno de los dos bandos tiene paz. Entonces, cuando yo entiendo que cuando yo busco posicionarme es que realmente quiero evitar entender y comprender esa circunstancia, aunque la comprensión y el entendimiento no sea de mi gusto, porque mucha gente se puede preguntar, vale, pero ¿qué están haciendo entonces María Belén, Iván y los señores de sonido? Están transmitiendo un nuevo dogma de fe. Están diciendo, si ustedes quieren estar en paz, tienen que estar y pensar de esta manera. No, nada más lejos de la realidad. No buscamos eso en absoluto. Buscamos que la gente sea consciente, que sea consciente de las cosas, que sea consciente de lo que siente, que sea consciente de lo que piensan y dar información para permitir esa consciencia. Y en base a llegar a ese nivel de consciencia, que cada uno desde su individualidad pueda tomar las decisiones que crea que son más oportunas y más correctas para esa persona. Pero normalmente cuando adquirimos esos niveles de conciencia es como si se abriesen unas puertas que antes no se habrían abierto que nos permiten estar en paz. ¿Por qué? Porque adquirimos esa comprensión de las situaciones. Y al adquirir esa comprensión puedo verlo y decir, vale, perfecto, me hago consciente de esto, puedo observarlo desde la neutralidad y desde ese instante estoy en paz. Pero no es obligatorio hacer eso. No es obligatorio que decidas estar en paz. No es obligatorio. Puedes volver a pensar como pensabas antes y tener las creencias de antes. Pero todo esto es para que tengamos la posibilidad de hacernos conscientes, no para generar un nuevo dogma de fe y decir que la quinta dimensión es X, 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 X y hay que ir hacia ahí por este motivo, y que cuando vayamos hacia ahí y estemos en paz se van a acabar las guerras y se van a acabar las maldades. No, porque estaríamos haciendo exactamente lo mismo. Además, la quinta dimensión es la conquista de la paz. La quinta dimensión es la conquista, su conquista de paz interna individual, porque ya se entiende la unidad y si ustedes están en un globo que está vibrando en guerra y ustedes empiezan a poner la paz, se transforma. Si ustedes en un agua que está oscura realmente empiezan a echar agua clara, se empieza a aclarar, ¿no? Pues un poquito su trabajo. Y luego, porque también hay una tendencia general en su planeta, insistimos que está cambiando, pero estamos hablando para que ustedes se den cuenta, ¿no? De que solamente ven y creen en lo que el personaje hace. Lo demás son pamplinas. O sea, la pamplina del personaje es, yo por ejemplo tengo una creencia en no un criterio y una valoración, una comprensión, sino si yo hago esto voy al cielo, si yo hago esto, tal, es bueno, pero lo hacen desde el personaje, no desde el yo soy, porque el yo soy empezaría un discernimiento. Bueno, esto, porque yo tengo esta creencia, porque tengo que creer, o entendiendo las leyes, cuáles son las consecuencias, digamos, de mis actos. Pero sería siempre realmente desde el personaje. Cuando ustedes se mueven desde el automático y en unas creencias ya establecidas, sin ser comprendidas, entonces realmente siguen potenciando a ese personaje y todo lo que se salga de ahí son cuentos. Tú no puedes creer en las hadas, por ejemplo, tú no puedes creer en los fantasmas, son tonterías, tú no puedes creer que puedes iluminarte, tú no puedes creer, eso son pamplinas. Mira, dedícate a fijarte en la tierra, a sustentarte en la tierra y a mantener lo que nos ha mantenido unidas al planeta Tierra, unidas en guerras, en conflictos, en luchas de poder y demás, pero bueno, nos mantenemos, ¿no? Entonces, la iluminación empieza por establecer sus propios valores
y su propia presencia, sobre todo el respeto. Si ustedes se respetan ustedes mismos, va a haber un respeto generalizado. Se ganan, digamos, el respeto sin tener que decir ni que son católicos, ni que son protestantes, ni que son de derechas, ni que son de izquierdas, no tienen que decir nada de eso. Simplemente ustedes se ganan el respeto porque ustedes se respetan a ustedes mismos. No el respeto como un dogma de fe, sino porque he llegado yo a la conclusión de que el respeto es lo que más beneficia. Es la conquista individual de ustedes. Exactamente. No es voy a utilizar el respeto, sino vuelvo a utilizar el respeto como un dogma de fe, de porque tengo que hacerlo porque los señores del sonido lo han dicho. Repito, sé que el tema que hemos elegido hoy es un tema escabroso. No sé, me encantaría, creo que hablo por nombre de María Belén y de los señores de sonido, que os haya gustado el tema que hemos tocado hoy. Seguro que ha movido muchas conciencias, que si os han movido, que lo volvéis a escuchar, porque realmente al personaje le cuesta mucho entender, lo acaban de decir muy bien los señores de sonido: ojos que no ven, corazón que no siente, y si no vemos, pues no creemos. Hay que creer es la clave. Entonces, bueno, aquí, pues si no lo vemos, pues no lo creemos, y todo lo demás pues está fuera de nuestro alcance y fuera de nuestra comprensión. Pero es todo lo demás, lo que está fuera de nuestro alcance y nuestra comprensión, la que nos permite adquirir esa conciencia que nos lleva a poder estar en ese estado de paz que hablábamos antes. Entonces, bueno, espero, repito, que os haya gustado el tema. A mí me ha encantado poder hablarlo. He de reconocer que tenía mis reticencias a hacerlo, porque sé que es enfangarse un poco en un tema pues delicado. Yo no soy de conflictos, a pesar de que parezca al contrario, no me gusta tocar temas muy delicados que generen mucha controversia. Ya sé que es lo que se lleva a día de hoy, que es la moda, que cuanta más controversia haya, más likes vas a tener, y cuantos más likes, pues más gente que te vea. Bueno, nunca he sido un enamorado de esa circunstancia, pero sí considero que es un tema que hay que tocar porque realmente hay que profundizar en ello, y tenemos que profundizar en cada uno de nosotros y en cómo nos mueven las circunstancias. Pues nada, pues una invitación por mi parte, de que no hay otra manera, que aquí hemos venido para iluminarnos a nosotros mismos, y que nadie va a venir a nadie a iluminarnos y a tocar la varita mágica. Y que tocarnos la varita mágica a nosotros mismos pues cuesta un trabajo y una implicación y un compromiso con nosotros. Y eso lo sabemos muy bien Iván y yo. El sumergirnos en eso, en nuestros propios miedos, en nuestra propia oscuridad y en nuestros propios procesos, sin echar la culpa a nadie, sino hacernos responsables nosotros de todo el proceso. Entonces, fantástico, y vamos y seguimos invitando a todas las personas que nos escuchan y que nos sigan, pues a que que si consideran que el medio para llegar a sumergirse en su yo, pues es la sabiduría de las líneas, pues aquí estamos, Iván, para colaborar, ser colaboradores, porque siempre es una colaboración mutua a llegar a esa comprensión. Si queréis saber un poquito más de qué es ese trabajo de conciencia, pues realmente la sabiduría de las líneas del tiempo es un trabajo de conciencia y conciencia y conciencia, y de profundizar, como dice María Belén, y de mojarse en uno mismo. Si queréis saber un poquito más qué es ese trabajo de conciencia, todos los meses de forma gratuita hacemos una meditación consciente, que es meditar conscientemente. O sea, trabajamos de forma consciente mientras nos observamos. No solo nos observamos por observarnos, sino nos observamos para hacernos conscientes de por qué pensamos como pensamos, de por qué vemos la vida como la vemos, para ir iluminando todo el personaje. Pues eso, una vez al mes de forma gratuita hacemos una meditación consciente online, y si quieres saber un poquito más pues qué es ese trabajo de conciencia, pues te invitamos a que participes con María Belén, con los señores de sonido, conmigo y con el resto del equipo de la sabiduría de las líneas del tiempo, pues en ese trabajo de conciencia. Pues muy bien. Pues nada más. Pues muchas gracias a todos y hasta luego. Hasta la próxima. Chao, Belén.
Hasta luego, Iván.